Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta novena Fiesta de la Lectura de San Vicente del Caguán, una iniciativa que año tras año lidera la Fundación La Casita de los Sueños en cabeza de la señora Luz Estela Salazar y de don Humberto Patiño, una iniciativa que celebramos nosotros, los amantes de los libros, de las palabras, de la música, de todas las expresiones artísticas y culturales que son las fuentes fundamentales en las cuales los seres humanos podemos beber la ensoñación, la fantasía, la posibilidad de pensar en mundos mejores, en mundos más justos, en mundos más amplios y con igualdad para absolutamente todos. Y celebramos esa convocatoria y celebramos ese encuentro año tras año porque en nuestro oficio de promotores de lectura, de docentes, de bibliotecarios, de gestores culturales o simplemente de amantes de estas fuentes de inspiración, podemos conversar y enriquecer nuestro quehacer con las ideas y con los aportes de otros grandes promotores de lectura, grandes pedagogos, grandes maestros. Entonces, qué rico, este es el fin de la Fiesta de la Lectura que llega a su novena edición. Hoy, por ejemplo, para inaugurar esta novena Fiesta de la Lectura, tenemos una conferencia muy especial. Pero antes de darles el nombre y de contarles quién la va a inaugurar, quiero acordarme de unos versos y acordarme de unos personajes. Los versos son muy sencillos, muy conocidos, creo que casi de memoria todos ustedes que están observando lo van a ir repitiendo. Los versos son: sana que sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Sana que sana, colita de gato, si no sana ya, sanará en un rato. Y de los personajes que me estoy acordando de María Pimientas, ese personaje que tiene una finca, una hacienda y que tiene muchas mascotas. Y me estoy acordando de esas mascotas, me estoy acordando de Perla Prieto, la vaca. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la característica de la vaca? Solamente dice palabras que empiecen por la letra P. Fíjense eso tan interesante. Me estoy acordando de otra de sus mascotas, el piojo. Un piojo cuyo sueño es ser chef. Un piojo que desea ser chef. ¿Se imaginan? Bueno, ahora que estamos aquí hablando de San Vicente del Caguán y pensando en esta magnífica región de la Amazonía, está Titina, una monita que desea ser reina de belleza y que se la pasa con sus afeites, con sus maquillajes, embelleciéndose, poniéndose a tono para lograr su cometido de ser reina de belleza. Me acuerdo, cómo no, del caballo Rocinante, igual de flaco, igual de famélico, casi que se traslucen sus huesos a través del pellejo, pero no deja de ser Rocinante, el caballo que acompañó nada más ni nada menos que a Don Quijote de la Mancha en todas sus travesías, en todas sus aventuras. Aunque aquí me acuerdo que está un poco desmemoriado, se le olvidan las cosas y necesita que se le estén acordando con carteles. Me acuerdo también que entre esos personajes o mascotas de María Pimientas está Prudencia la tortuga, una tortuga que solo come ají. Y cómo olvidar al chigüiro que llega al final para darle un toque bello a esa historia. No les cuento más, solamente quería referirles que me estaba acordando de esos personajes. Se preguntarán ustedes por qué traje a colación estos versos y por qué traje a colación estos personajes. Pues porque para la inauguración de esta novena Fiesta de la Lectura de San Vicente del Caguán, la Fundación La Casita de los Sueños ha invitado a la maestra María del Sol Peralta, que nos presentará una conferencia, una ponencia titulada Promoción de la lectura en el hogar y en el aula. Entonces me estaba acordando como de estos versos de ella y de estos personajes de ella. Recordemos como algunas coordenadas fundamentales de la vida y de la obra de la maestra María del Sol Peralta. Ella es pedagoga, ha sido maestra de preescolar, es música, dirige un grupo musical que se llama Canta Claro, con el que ha recorrido todo el país, llevando música, llevando expresiones artísticas y cultural a todos los públicos del país. Es escritora,
¿Cómo no? Y esos recuerdos que yo les compartía, el de los versos, son de un libro de ella que se titula Sana que sana, una canción para cada ocasión. Y estos personajes con esas características tan particulares son de su libro Concierto Animal, dos de sus obras acaso más conocidas como escritora. Bueno, también conjuga ahí la escritura y la música, por supuesto, porque estos libros tienen un CD y tienen esas magníficas canciones, esos versos, por ejemplo, que yo les dije de memoria, pues ella los canta. Lo que pasa es que yo pues infortunadamente no tengo la voz para cantar, pero los puedo recordar. Ella es María del Sol Peralta, quien va a inaugurar esta novena fiesta de la lectura de San Vicente del Caguán con su ponencia, con su conferencia Promoción de la lectura en el hogar y en el aula. Pero antes de que escuchemos a la maestra María del Sol Peralta, recordemos también algunas de sus búsquedas, algunos de sus propuestas. Ella, por ejemplo, sostiene que en la voz y en las palabras están nuestras raíces, nuestros ancestros, la memoria cultural. Ella nos dice, por ejemplo, que antes no existían los libros, pero siempre nos ha acompañado la música y las palabras, y que cuando uno lee ciertos versos que lo llevan a la infancia, nos está llevando es a las raíces de las expresiones culturales, del lenguaje y, por supuesto, de la literatura. Sostiene también que para ella la música es la base para encontrar buenos lectores. Con la música, desde los más pequeños, se adentran en la expresión corporal, en la danza, es decir, empiezan a interiorizar aquellos lenguajes artísticos y culturales, y de esta manera pueden empezar a leer el mundo de otra forma y leerse a ellos mismos de otra forma. Y es un buen puente que se tiende ahí entre la música, entre las palabras, entre la literatura. Pero bueno, es para mí muy placentero, y ya sin más preámbulos, dejarlos con la voz de la maestra María del Sol Peralta y su ponencia inaugural, su conferencia inaugural titulada Promoción de la lectura en el hogar y en el aula. Maestra María del Sol Peralta, bienvenida y escuchémosla, por favor. Hola, ¿cómo les va? Soy María del Sol Peralta, soy pedagoga preescolar, promotora de lectura, escritora. Bueno, hago mil y un cosas, siempre pensando en los niños, en sus familias, en llevar el arte a las casas, en llevar los libros, en palabras bonitas a las casas y a los hogares y también al aula. Hoy precisamente, gracias a la Casita de los Sueños, gracias por esta invitación, llego hasta ustedes, hasta su región, hermosa región. Espero iba a ir este año, pero pues ya sabemos las circunstancias. Espero ir muy pronto, conocerlos, abrazarlos y cantarlos en vivo y en directo y hablar y leerles muchos libros. Hoy vamos a estar hablando sobre la promoción de la lectura en el hogar y en el aula. Pero antes de empezar esta charla o conferencia, yo prefiero que sea una charla, en donde ustedes, aunque no estemos conectados directamente, podamos interactuar, hacernos preguntas, decir, no, yo no pienso esto, aquí funciona esto, aquí no, porque la promoción de la lectura, igual que la educación, se construye de voz en voz, porque cada persona, docente o alumno, tiene historias y particularidades y características distintas. A unos nos gustan más unos libros, a otros otros. Unos tenemos una voz y otros tenemos otra voz, y precisamente vamos a hablar de nuestra voz como fuente inspiradora, como herramienta especial en este proceso de llevar la promoción de lectura al aula. Para empezar, voy a leerles este libro que se llama La canción más bonita, de Max Bolliger y Jindra Capek, si es que se pronuncia así, de Editorial SN. Esto dice así: Érase una vez un rey, y el rey tuvo un sueño. Vio un árbol, y en el árbol había un pájaro que cantaba una canción.
Al día siguiente, el rey hizo llamar al pajarero, le dijo: tuve un sueño. Vi un árbol y en el árbol había un pájaro que cantaba una canción. Ve y atrapa al pájaro para mí. De acuerdo, mi señor, dijo el pajarero. ¿Qué clase de pájaro es? Pero el rey no lo sabía. Ve y búscalo, le ordenó. Te doy plazo de 7 días. El pajarero se asustó, pues temía el enojo del rey. Cogió su flauta y su red y se fue al jardín, se escondió detrás de un muro y tocó la canción del mirlo. Y cuando el mirlo salió de su nido, lo cazó con la red, lo encerró en una jaula y se lo llevó al rey. No, dijo el rey, este no es. El segundo día el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó al campo. Se escondió detrás de una cerca y tocó la canción de la alondra. Y cuando la alondra salió de su nido, la cazó con la red, la encerró en una jaula y se la llevó al rey. No, dijo el rey, este no es. El tercer día el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó al río. Se escondió detrás de una piedra y tocó la canción de la oropéndola. Y cuando la oropéndola salió de su nido, la cazó con la red, la encerró en una jaula y se la llevó al rey. No, dijo el rey, este no es. El cuarto día el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó al bosque, se escondió detrás de un árbol y tocó la canción del tordo. Y cuando el tordo salió de su nido, la cazó con la red, lo encerró en la jaula y se lo llevó al rey. No, dijo el rey, este no es. ¿Cuál será? El quinto día. El pajarero cogió su flauta y su red y se marchó a la linde del bosque. Se escondió detrás de un arbusto y tocó la canción del reyezuelo. Y cuando el reyezuelo salió de su nido, la cazó con la red, lo encerró en la jaula y se lo llevó al rey. No, dijo el rey, este no es. El sexto día. El pajarero cogió su flauta y su red y se marchó al parque. Se escondió detrás de un pozo y tocó la canción del ruiseñor. Y cuando el ruiseñor salió de su nido, lo cazó con la red, lo encerró en la jaula y se lo llevó al rey. No, dijo el rey, este no es. Pero al séptimo día, el pajarero no sabía ninguna canción más. Se fue delante del palacio y no se escondió. Cogió su flauta y tocó su propia canción. Será la última vez, pensó, pues el rey me meterá en el calabozo y me quitará mi flauta. Y tocó maravillosamente, como nunca lo había hecho antes. El rey, que estaba desayunando, soltó el tenedor y cuchillo. Esta es la canción, gritó. Esta es la canción que escuché en el sueño. Enseguida mandó a llamar al pajarero. ¿Dónde está el pájaro?, le preguntó. No es ningún pájaro, le contestó el pajarero. Es mi propia canción. ¿Tu propia canción?, le preguntó el rey. Y se asombró. Quiso oírlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Quería escucharla sin parar. Y de tanta alegría, organizó una fiesta, una grandiosa fiesta. Y después dejó en libertad otra vez a todos los pájaros y naturalmente al pajarero también. Y colorín colorado, que este cuento se ha terminado y antes de seguir,
quiero preguntarles si alguna vez ustedes se han preguntado por su voz, por su propia voz. ¿Qué significa? ¿Qué significan esos sonidos que salen de ustedes? El acento, la entonación, las palabras que utilizan al comunicarse en su hogar, en el trabajo, en el aula. Y su cuerpo con relación a la voz y a esas palabras. ¿Cómo se comunica su cuerpo? Los gestos, la mirada, la piel. ¿Cuántas preguntas tenemos por hacernos? Primero, para leernos a nosotros mismos y llegar a leerles a los demás. Bueno, pensando en todas estas preguntas y en este cuento sobre la canción más bonita, es decir, la canción que cada uno tiene por cantar, por contar, comienzo diciendo o confirmando lo que ya dije anteriormente. Conocerse a sí mismo es tan importante como conocer el material que se quiere entregar, ya sea de tradición oral, ya sean libros escritos o hechos por nosotros mismos, ya sea que vengan de bibliotecas públicas o de sus aulas. Se trata de esta travesía que es la promoción de lectura. Se trata de pasar mucho tiempo explorando y preparándose, llenar nuestras almas, nuestra mente, nuestro espíritu de palabras bonitas, de historias, preguntarnos dónde viven las historias, en qué rincones viven las historias, cómo se forman las historias, cómo cuento las historias. Una vez uno inicia la exploración, se abren miles de posibilidades. Buscamos juguetes, diferentes voces y recursos. Aquí, por ejemplo, tengo para mostrarles un libro hecho en madera. Y son libros que nos pueden inspirar, porque nosotros podemos hacer laboratorios o talleres y poner nuestro oficio de promoción de lectura en el aula o en el hogar al servicio de la creatividad, de convertirnos en escritores. Este libro es de madera, es un libro alemán para los más bebés, para que puedan morder, para que sientan las texturas. De eso también se trata la exploración, de preguntarnos qué es un libro o qué es un acervo literario. Ese contenido que le vamos a entregar a los más pequeños, a los niños, a los jóvenes. La tradición oral, el patrimonio cultural, los libros científicos, los libros informativos, los libros sobre arte, libros de recetas de cocina, álbumes de imagen, cuentos ilustrados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y uno comienza a explorar libros que vienen con música, poesía, novelas. ¿Desde cuándo comenzamos a leer novelas? ¿Podemos leerle novelas a los más pequeños? ¿Y cómo hacer que estos libros vivan en nuestros hogares y en nuestras aulas? A veces decimos, no, yo no tengo libros a la mano. ¿Cómo hacer rincones llenos de libros? Yo estoy en uno de los rincones de mi casa. Mi casa es pequeña, pero está llena de libros. Y me gusta ir buscando esos rincones para que mis hijos se apasionen por los libros y lo vean de una manera estética, en donde son rincones donde yo quiero estar, donde me quiero acercar y tal vez robarme un pedacito del tiempo para leer unos libros. Tal vez no sabemos leer, a veces los niños son más pequeños, a veces son más grandes, pero puedo ver sus imágenes, puedo ponerme en contacto con el objeto y luego vendrá
la lectura formal. Pero primero están las palabras, los objetos con los que nos envolvemos, nos hacemos amigos, sabemos cuidarnos los unos a los otros. Los libros me cuidan a mí, me resguardan, me ayudan a superar obstáculos que me pone la vida y las emociones. Y yo ayudo a cuidar a los libros. Y si no tengo libros a la mano, los creo. Busco y busco en dónde están las historias, en qué lugar. Y veo mi casa, veo el entorno que me rodea, me veo a mí misma y digo, ahí están las historias. En esta cicatriz, en este lunar, en mi voz, cómo muevo los ojos, cómo muevo las manos. Veo a mi abuela y mi abuela me contaba historias sobre... Y mi abuela venía del Brasil y me cantaba y me contaba historias y me arrullaba. Para aprender a caminar nos cantaba: marcha soldado, cabeza de papel, si no marcha derecho va preso al cuartel. Y para dormirnos nos cantaba: tu marambana veña maishka, que o pai do menino te manda matar. Esas palabras, ¿de dónde vienen? ¿Qué quieren decir? Pues estas en particular vienen del Brasil. Entonces me llevo a una región y comienzo a saber qué significa el coco y por qué dice matar y encuentro más historias detrás de las historias, detrás de las palabras, detrás de esos gestos de mi abuela con el cuerpo, y comienzo a hilar objeto, palabras, cuerpo, mi propia historia. ¿Cuándo me hice lector? ¿Cuándo me comenzaron a gustar los libros? Son preguntas que tenemos que seguirnos haciendo. Lo más importante en este proceso de llevar esa pasión por la lectura a donde la querramos llevar. Y sobre la educación es hacernos preguntas y nunca quedarnos con una información. Esto se hace de tal manera, esto se hace de tal. No hay fórmulas, porque cada persona es distinta, cada región, cada situación, cada experiencia es distinta. Hay libros que me pueden llegar al alma, a mí y a mis hijos, puede que los rechacen por completo. Y es una relación, como les dije anteriormente, que se va construyendo en esta exploración, en este juego de ir y venir. Es como un baile, que vamos y venimos. También tiene la sensación de esos arrullos que nos cantan en la primera infancia cuando somos bebés. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón, que nos recuerda el corazón de la madre, nos recuerda ese momento donde estamos resguardados, alimentados, calientitos, que todas nuestras necesidades están ahí para cuidarnos, para protegernos, y viene y va. Y ese mismo baile lo encontramos en esta exploración, en encontrar las historias para los momentos y situaciones y personas correctas. No es que algo esté bien o esté mal, es que son para los momentos justos, para las personas justas. Tenemos que encontrar ese balance en esa relación que se entabla entre uno y otro, o en nosotros como mediadores, pues entonces ya es una relación más amplia, no solo nuestros hijos, nuestros alumnos, sino los padres de familia, la comunidad, y vamos pasando esa pasión, esas herramientas, esos elementos, esas ganas de buscar, de indagar, de voz en voz. También husmeamos entre bibliotecas, librerías y descubrimos novedades editoriales. Aunque, repito una y otra vez,
No podemos quedarnos en esa idea de yo no tengo libros, aquí no llegan las librerías, para eso están las bibliotecas, para eso está la memoria ancestral, toda esa tradición oral que podemos no solo dejarlo en lo oral, sino llevarlo a libros ilustrados, a libros bordados. Acá tengo un libro bordado que ahora les muestro, a libros de imágenes hechos por ustedes, como este que tengo aquí, que son muy fáciles y pueden volar. Si yo fuera león, un león, un león. Si yo fuera un león, así rugiría hoy. Y podemos usar los libros y mezclarlos con tradición oral o tomar ideas de los libros para hacer nuestros propios libros. Sin embargo, este no es ni el principio ni el fin del camino. Ir a museos, a conciertos, pasear, viajar y ofrecer la posibilidad del mundo desde diferentes perspectivas, multiplicando las miradas e ideas. Y hoy tenemos la problemática de la pandemia. No podemos salir de casa, pero las redes digitales nos están mostrando que podemos ir a dar paseos por museos virtuales, a bibliotecas virtuales. Entonces también tenemos este mundo nuevo digital que a veces nos cuesta, la conexión, no sabemos cómo hacerlo, pero son herramientas que nos están entregando día a día para abrirnos más posibilidades. Ser mediador no solo debe limitarse a ofrecer libros. También se trata de brindar experiencias estéticas y culturales, así como acercar a otras formas de leer y de ser leídos. Y para ello, insisto, lo primero que debemos hacer es conocernos a nosotros mismos, nuestras historias lectoras, nuestra infancia, saber cómo nos enseñaron a querer o a no querer a los libros, para saber si quiero repetir un patrón o una experiencia o cómo la quiero transformar. Si me enseñaron con esa idea de letra, con sangre entra, ¿qué fue lo que, qué fue esa experiencia que no me gustó y cómo la quiero transformar? ¿Cómo quiero pasarle mi voz con nuevas posibilidades a los demás? Y cómo a través de esto que estamos entregando también, no solo estamos entregando historias, no solo estamos entregando palabras, no solo estamos entregando libros, estamos entregando un viaje a través de ponernos, de un viaje íntimo donde nos ponemos en orden, donde dialogamos con el otro de manera simbólica, para de manera simbólica poner nuestras emociones, acogernos, organizarnos y volver a nuestro centro, y así ir y venir como ese arrullo del que estaba hablando antes. Una conversación, recuerden, siempre es una conversación que viene y va. Y eso es lo que sucede con los libros, con las canciones, con el arte, con un mural. Si a mí me gusta o no me gusta. Ahí también se crean criterios de selección personales, donde va lo objetivo y lo subjetivo, y uno aprende a mediar y a respetar al otro partiendo desde mi punto de vista. Ven ese diálogo continuo. Los textos son las partituras de los lectores. Por ello, hay que leer y leer y leer y releer, y así encontrar cuáles son las obras que se quieren interpretar y para quiénes. Recuerden que todo aquello que ustedes van a entregar, ya así provenga de la oralidad o de los mismos libros,
tiene que ser leído en el sentido más amplio de la palabra muy bien por ustedes para empezar. Los libros, ese amor por la lectura, por las historias, debe partir no de una obligación escolar, como bien nos han enseñado los colegios, sino del afecto, de la emoción, nos hace reír, nos hace sentir miedo, alegrías, nos hace sentir contrariados. Esas son las emociones y queremos más, y queremos estar en ese ir y venir siempre de las emociones para sentirnos vivos, para poder participar, para encontrar que nuestra voz vale. Pero así tenemos que encontrar las historias detrás de las historias. No nos podemos quedar en eso que nos están diciendo las palabras literalmente. Por ejemplo, en ese libro de la canción más bonita, ¿qué tiene detrás? ¿Por qué se los leí? ¿Cómo lo relaciono con este tema que estamos hablando? Los pájaros, la voz, nos otorga libertad, tal como nos hacen ver en el final, ese final tan bello en el que el rey libera a los pájaros. Nuestra voz nos libera, nuestras historias, nuestros gustos, nuestros sueños nos liberan. El arte, los libros, las palabras, las historias están ahí para liberarnos, para que nos den elementos para poder ser, respetando al otro, dentro de nuestras mismas diferencias. Pero esas diferencias nos pueden ayudar a unirnos, a saber que hay muchas maneras de resolver conflictos, no hay una sola manera. Y hay millones de maneras de poder, digamos que, resolver esos acertijos de la vida emocionales o externos a través de las palabras, porque una palabra, una frase, pueden tener muchos significados distintos. Por ejemplo, a ver, si ustedes me ayudan a encontrar significados a este pequeño verso que viene de la tradición española. Farolera tropezó y en la calle se cayó, y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Los invito una vez más a hacerse preguntas sobre las mismas palabras. Una farolera. ¿En qué época había faroleras? ¿La farolera es una profesión? ¿Cómo se vería una farolera? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo olería? Entonces también entran los 5 sentidos ahí a ser parte de esta lectura, que es mucho más amplia, que va mucho más allá de lo que nos están dando como primer plato. Tenemos que leer entre líneas y hacer conexiones y conexiones, porque además esas mismas preguntas, esas mismas conexiones nos van a dar pie para llegar a otros libros, hacernos otras preguntas e indagar e ir más allá y más allá y más allá. Y eso es como un sinfín, un movimiento sin fin, como no sé si ustedes conozcan a un gran pintor, Escher, que pinta cuadros de gente subiendo y bajando escaleras en un sinfín. Pueden buscarlo en las redes, y es esa sensación de que no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Una vez uno entra en este mundo simbólico de manera natural, en donde el libro y la palabra amable entra en la casa sin ninguna obligación, donde están estos rincones de lectura que nos ofrecen experiencias estéticas, bonitas, amables, acogedoras. Yo me siento en canastas, colgados en un hilito. Hay muchas maneras, colgados del techo. No hay, digamos que los espacios también nos dan oportunidades para transformarlos e ir más allá de los salones con mesas, con sillas, una biblioteca tradicional. No. Por fortuna, el arte, las palabras
trascienden y viajan a través de los lugares físicos como tal. Son viajes espirituales, emocionales, afectivos. Por el gusto empieza a contagiarse la pasión, los signos de puntuación, las imágenes, el diseño, el estilo de la ilustración, la paleta de colores de cada ejemplar elegido, dan al mediador pautas para saber qué caminos tomar o no tomar. Algunos mediadores utilizan solo su voz, otros combinan su voz con el cuerpo, con los gestos, con los vínculos, con los lenguajes de expresión artística. En fin, los caminos son inagotables. Pero en la mayoría de los casos, menos es más. Fíjense que aquí estamos charlando, les voy leyendo, y lo que ocurre en mi casa muchas veces cuando estoy haciendo estos videos o cuando estoy contando historias a través de las redes, y lo mismo pasa cuando estamos en físico, es que otros se van acercando, porque sin hacer mayor esfuerzo, aquí además estoy sentada, la voz cautiva y queremos saber más, es como un chisme. ¿Qué está pasando? ¿Qué me están contando? Yo quiero participar, quiero estar ahí, así sea de manera simbólica, pero eso es lo que comienza a ocurrir y eso es lo que esperamos que ocurra. Y ven, y muchos niños que uno ve por ahí saltando, o uno dice, ay, tan inquietos, ay, pero qué necios, ay, pero tantos prejuicios que tenemos, muchas veces son los más atentos y a lo lejos responden, el pájaro tal, el rey tal, y participan, porque es la voz, esas palabras viajeras las que están incorporándose en su interior. Una buena historia, una voz con ganas de contar, una pasión encendida por querer ser escuchado, es capaz de mantener al público cautivo, tal como se hacía en los viejos rituales alrededor de una fogata. Pero les vuelvo a preguntar, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por su voz? Vuelvo a preguntar, ¿cómo es? ¿Utilizan algún fraseo, acentuación, entonación particular al hablar? ¿Usan ustedes alteraciones? ¿Sienten que su voz es única? A veces uno siente que es prestada, que es la voz de otro, que es la voz de mi abuelo, de mi tío, de mi jefe con la que estoy hablando. ¿O preferiría que fuera diferente? ¿Alguna vez ha explorado o investigado sobre sus características? ¿Sabía usted que la voz tiene colores y texturas? Pueden indagar, buscar y ver qué tienen que ver esas características con lo que usted quiere llevar al aula o al hogar. Cantado, contado, recitado y demás. ¿Cómo cuida y alimenta la voz? La voz es parte de nosotros y usa todo nuestro cuerpo. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo cuidamos todo nuestro aparato fonatorio? Las palabras dirigen su voz a la hora de hablar o de leer. ¿Es su voz quienes los guían o son las mismas palabras o qué relación se entablan? Y eso, ¿cómo ayuda para abrir nuevos significados a las palabras y a las historias? Ven, son preguntas. Pregúntense. Háganse muchas preguntas. Pueden hacer una bitácora solo de preguntas para que así nazcan muchas respuestas. Y a esas respuestas seguramente les van a nacer millones de preguntas de más. Cuando lee en voz alta o en silencio, ¿tiene el mismo efecto en usted? ¿Las emociones que se despiertan son las mismas? ¿Qué diferencia se encuentra? Nuestras experiencias, nuestras lecturas, nuestros recuerdos hacen que cada uno de nosotros tenga una voz propia, con identidad. Y entre más seamos
honestos, sinceros con nuestra relación con las artes, con la lectura, con el contar, así lo tomará el otro y así se multiplicará la pasión por la lectura. Se trata de relaciones honestas, de afecto, de emoción, de sinceridad, de espontaneidad, de naturalidad. Por eso, muchas veces en los colegios, en las instituciones académicas, con estos programas formales y estas preguntas rígidas de quién es el personaje principal y los exámenes finales que tiene que responder qué pasa en la página 550 y no sé qué en el párrafo, no funciona porque no es una relación natural, no es una relación espontánea, no es una relación que encienda esa llama de las emociones. Por el contrario, nos agobia, nos cansa, nos pone unos retos inalcanzables y nos frustran. Entonces, ¿cómo darle la vuelta a esas mismas emociones? Y bueno, nos preguntamos, así ya lo seamos o querramos serlos, ¿cómo convertirse en un mediador, en un intérprete? Solo se necesita tener pasión por querer transmitir, contar, susurrar, chismear, querer ser escuchado y escuchar. Tal vez solo se trata de despertar una pasión y encontrar su canción más bonita. Y bueno, vamos terminando nuestro corto encuentro, que espero que les haya generado muchas preguntas para que puedan seguir creciendo como mediadores, ya sean maestros, promotores de lectura, padres de familia, bibliotecarios. Son preguntas que yo me he hecho, descubrimientos que he hecho a lo largo de mi carrera, pero sobre todo quiero leerles un pedacito que tiene las mismas ideas de las que ya he hablado, de este texto que escribí. Ser fiel a nosotros mismos, que además tiene que ver con la canción más bonita. La canción es esa búsqueda de nuestra voz, mi canción más bonita. Ser fieles a nosotros mismos también significa aceptar y gozar al saber que la perspectiva personal y nuestros gustos se transforman con el tiempo. Recuerdo que al iniciar mi travesía como promotora de lectura, los bebés eran mi obsesión y el resultado fue escribir una antología de tradición oral al ver que no encontraba tanto repertorio en aquel tiempo. Por eso escribí tal vez un libro que ustedes conozcan o pueden buscar por las redes, se llama Sana que Sana, una canción para cada ocasión. Hoy en día sé que mi pasión ha variado. En mis encuentros busco esos niños inquietos entre los 2 y 6 años, o a los jóvenes, aquellos que pasan por fuertes pataletas y apenas están aprendiendo a vivir y a convivir en grupo. Me enamoran los juegos desparpajados, sus irreverencias y el constante atrevimiento con el que se toman la vida. Hasta sus reflexiones filosóficas tan sabias y a la vez tan sencillas son apasionantes. El humor y el doble sentido con el que hacen malabares es magistral, facultades que de adultos perdemos al dejar de ser espontáneos. Ellos son y punto. Y necesitan, además, expresarlo de 1001 maneras distintas, escuchando, bailando, conversando, abrazando, contando sus anécdotas personales y demás. Con el tiempo también me he acercado a los adolescentes, a los que desprotegemos tanto en el camino lector. Es una edad extraña, en donde la voz personal se difumina entre lo colectivo. Los cuerpos están en transformación y las hormonas están en constante punto de ebullición. Lo fascinante es que estos jóvenes tienen las mismas necesidades de afecto y de contención que los más pequeños a pesar de su aparente resistencia. Y es a través de los libros, del arte, donde suelen encontrar el más fiel resguardo, pues pueden ser, como los más pequeños, sin reparos. La literatura, como el arte, nos otorga una libertad, de las que ya les hablé, subjetiva, que a su vez nos produce miedo. Intentamos buscar teorías u opiniones de peso
para saber qué camino tomar. Pero cuando somos capaces de dejar bien guardada esta incómoda y rígida sensación en un cajón, estamos preparados para arriesgarnos a dejar que los libros y nuestra alma se expresan y decidan por sí sin tantas arandelas. Autores, editoriales, promotores, expertos en literatura infantil, bibliotecas o librerías los hay por miles. Pero nosotros solo tenemos una voz y un sentir, y es esto lo que debemos ser fieles de principio a fin. Así que, con estas palabras y este cuento, bordado por una artista amiga mía, es una historia que no escribí ni me la inventé. Es la historia de todos los niños, desde que se despiertan hasta que se acuestan, mezclado con tradición oral. Yo tengo un osito de lana, siempre se duerme conmigo en la cama. Anoche mi osito se puso a llorar. Ay, no paraba de llorar, y de llorar, y de llorar. ¿Qué le pasaría a este osito? Pues este osito tenía mucha, pero mucha hambre, así que mamá le dio cereal. Y cuando estuvo listo, el osito se lavó los dientes. Y ese cepillo sonaba chiqui chiqui cha, chiqui chiqui cha, chic 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 cha, chiqui chiqui cha. Cuando Teddy estuvo listo, guardó su pijama, se puso su traje favorito y se fue muy feliz al parque cantando: sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascabelera, 5 pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Teddy tocando el tambor con una cuchara y un tenedor. Cuando estuvo listo, no tan listo, cuando ya estaba muy, pero muy cansado, Teddy regresó a casa y además estaba muy sucio, olía terrible, así que mamá lo metió en la tina para que se bañara con mucho cuidado de la cabeza, la cara, los ojos, las orejas, los rodillos, las piernas, los brazos, y mamá le fue cantando: Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peines de marfil, y aunque se hace tirones no llora ni hace así. En cuanto las estrellas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir. Y sí, Teddy estaba con mucho sueño, así que mamá lo secó rápidamente todo el cuerpo y le puso su pijama de nuevo. Chin, 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 chin. Y mamá le dijo: es hora de ir a dormir, Teddy. Y Teddy le dijo, como todos los niños del mundo, 5 minutos más. Sacó sus juguetes favoritos y en especial su tren que iba rapidísimo. Corre, trencito, por la carrilera, llega y se para frente a la estación. Aló, aló, ¿qué te dice durmió? Aló, aló. Y la mamá le leyó. La mamá le leyó un cuento de casa, de árbol, de pelota y de pez, y lo arrulló suavemente. Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón.
Este Teddy mío se quiere dormir, cierra los ojitos y los vuelve a abrir. Hasta mañana, Teddy. Hasta mañana a todos ustedes. Gracias por escucharme. Gracias a la Fundación Casita de los Sueños. Un abrazo especial y que sigan llevando esta pasión por las historias por el mundo entero.